¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, el último acápite había una indicación que dentro de esa indicación decía el medicamento, la dosis, la vía, eh, y tenían como tres o cinco cositas que tenían, vamos a poner cuadritos, que tenían que rellenar. La mayoría completaron perfecto. Hay otra persona que no entendieron y la dejaron vacía. Por eso es que se pudo modificar un poquito lo que es la calificación al final. Pero recuerden que nosotros trabajamos esa parte en lo que es la dispensación y los cumplimientos que tiene la receta. Recuérdense que la receta normalmente, la última, aunque tenía sus detalles como el medicamento, la dosis, la vía, aunque no estaba estructurada como normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, que es, vamos a poner, desametasona, una tableta cada 12 horas por los 5 días, un ejemplo. Estaba en diferente proporción, pero no cumplía con el proceso de lo que es una indicación. Abajo tenía que decía observación, advertencia, no se puede cambiar la receta médica. Todo lo que pusieron y completaron los parrafitos estaba bien, pero al final tenían que ustedes describir y si cumplía o no cumple. Yo podía poner, sí, esta es la concentración, esta es la dosis, esta es la vía de administración o la posología, y entonces abajo, aunque dice que no se puede modificar, desde nosotros identificar que no cumplía con los prerequisitos de una indicación porque no tiene el nombre del médico, no tiene el nombre del paciente, no tiene el lugar de donde viene dirigida lo que es la indicación, etcétera. Por eso fue que más o menos ahí ustedes la mayoría, pero no. Es para que lo tengan pendiente eh, y nunca se le pase ese acápite ahí al momento de ustedes entonces tener lo que es una indicación médica al momento de ustedes dispensar el medicamento. Claro, hasta aquí en este párrafo. Sí, maestra. Bueno, vamos a esperar ya faltan 2 minutos para entonces iniciar. Voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches, ya que tuve el placer de saludarlo antes. Vamos a iniciar el módulo 3, que es el manejo de productos farmacéuticos de ventas libre. Aquí hay una frase. Vamos, ¿qué me ayuda a leer la frase? Y dos compañeros que me puedan decir que entienden, que puede ver en esa imagen o que lo lleva a reflexionar. Vamos a Argentina. ¿Por qué es importante saber? El deseo de entender el mundo y el deseo de reformarlo son los grandes motores del progreso.
Sin ellos, la sociedad humana se quedaría paralizada retrocedería. Perdón. Vamos. Dos, dos personas. Vamos levantando la manito. ¿Por qué debemos o por qué es importante saber? Según Bertrand Russell. Vamos, chicos. Vamos, Saidi. ¿Por qué es importante saber? El deseo de entender el mundo y el deseo de reformarlo son los grandes motores del progreso. Sin ellos, la sociedad humana se quedaría paralizada o retrocedería. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué pasaría Bueno, entiendo si que nos si, paralizamos y retrocedemos? que si no nos enfocamos en estudiar, desde mi punto de vista, si no nos innovamos, o sea, pararía nuestro mundo. Pararía nuestra facultad de aprender, de querer inspirar a los demás con nuestras acciones y demás. Vamos, Juana. Perdón, Juan. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Yo lo que puedo entender en cuanto a los mensajes es como una forma de uno querer aprender y no solamente con el propósito de aprender, sino también de cómo poder mejorar las cosas. Excelente, claro que sí. Recuerden que mientras más nos enfocamos en aprender, especializarnos, capacitarnos, estar a la vanguardia de lo que son las nuevas estrategias y enfocarnos a lo que es la nueva era que estamos viviendo, que es el siglo XXI, que estamos viendo que la IA, los robots ya están centrados en conectar o van más allá de la capacidad de nosotros como seres humanos. Por eso es que tenemos que estar siempre preparados con el mundo y siempre estar en contacto o en constante lo que es el proceso de aprendizaje, estar, como dijeron, a la vanguardia, estar estudiando, estar siempre atento a lo que es los procesos de aprendizaje, porque es importante ya que el mundo va a ir cambiando, entonces si no nos preparamos, nos quedamos atrás. O sea, en el sentido figurado, la mayoría de nosotros somos profesionales, llegamos a una profesión, somos abogados, somos contables, somos auditores, somos médicos, pero nos rezagamos solamente en lo que hicimos, pero no nos basamos en lo que son las capacitaciones, en la enseñanza, en otros conocimientos que podemos aplicar en el día a día y ver lo que son las oportunidades de mejora para uno seguir creciendo como persona. La competencia que en este módulo de aprendizaje, ustedes como participantes estarán en la capacidad de manejar aquellas acciones y propiedades de productos farmacéuticos de ventas libres, acuerdo o acorde a lo que son las técnicas y normativas farmacéuticas. Recuerden las reglas y las normas. Yo siempre voy a estar 10 minutos antes de lo que es el acuerdo al momento de los encuentros sincrónicos. El escenario debe ser compatible, que debemos tener un espacio, un contexto, un lugar que sea acorde con lo que es la sesión de enseñanza. Siempre tener una prenda adecuada y prender siempre su cámara y siempre tener el micrófono en silencio y activarlo al momento de hablar. Recuerden que los encuentros sincrónicos son muy, muy, muy importantes. Vamos a entrar en materia.
Cuando estamos hablando de lo que son los manejos de productos farmacéuticos, debemos tener en cuenta lo que es una farmacia, cuáles son los tipos de farmacia, entre otros que vamos a ir desarrollando en lo que es el encuentro sincrónico. Vamos a ver que una farmacia no es más que la ciencia o la práctica de la preparación, conservación, presentación y dispensación de aquellos medicamentos. O sea, que aquellos medicamentos que son preparados, son conservados y tienen su presentación al momento de ser dispensados, por eso se debe a una farmacia. Por eso se debe que es una ciencia que ya se encuentra en lo que es la práctica para dispensar lo que son los medicamentos, que da lugar a lo que es la preparación, como podemos ver, la dispensación y la venta de esos productos como para farmacia o aquellos medicamentos que son medicinales. Por eso que vemos aquellos medicamentos que son naturales como aquellos medicamentos que son químicos o farmacéuticos. Dentro de los tipos de farmacia, tenemos lo que es la farmacia industrial, que ahí tenemos los laboratorios, tenemos lo que son las farmacias públicas, llamada botica, tenemos las farmacias comunitarias, que son semi privadas, y aquellas farmacias que son ya en el entorno privado. Aquí podemos ver detalladamente lo que son aquellas farmacias industriales, que son aquellas que están involucradas en lo que es la industria farmacéutica, que influyen o tienen que ver con lo que es la investigación, la producción, el empaque, el control de calidad, el mercado y la venta de esos productos farmacéuticos. O sea, que la industria farmacéutica va a trabajar en lo que es la presentación de una compañía, lo cual va a dar la protecta o el uso de aquellos productos que van a circular en lo que es el mercado. Tenemos lo que es la farmacia pública, que son aquellos establecimientos por un estado típico que viene siendo estatal, lo cual se expresa o comercializa aquellos medicamentos a un precio de bajo costo, en lo cual se presenta en el mercado farmacéutico. Suele administrarse la mayoría por el gobierno local o por ciertas instituciones locales dentro de lo que son los municipios que se consideran como ayuda social, como vemos lo que es aquí en República Dominicana, que es Promesecal, y dentro de ello podemos visualizar que son productos a bajo costo o ingreso que tienen un porcentaje para promocionar aquellos medicamentos a familiares que no puedan tener los recursos necesarios para comprar los medicamentos. Y tener en cuenta que cuando hablamos de farmacia pública, hablamos de esas medidas paulatinas, o sea, que son medicamentos que se utilizan con la finalidad de evitar o aliviar lo que es una acción o una sintomatología en cantidades que deben ser requeridas para evitar lo que es la reventa o no estabilice en el mercado. O sea, normalmente aquellas farmacias públicas lo que hacen es que venden la cantidad de medicamentos que van a ser administrados. O sea, por los días, las cantidades necesarias. Si es por 7 días, por 7 días. Si es por 10 días, 10 días. No pueden vender de 1, 2, 3, 4, 5 cajas. ¿Por qué? Porque esos medicamentos no pueden ser comercializados. Tenemos lo que es la farmacia privada. Aquí vamos a adquirir o cuestionar y conservar aquellos medicamentos con principios activos y medicamentos prefabricados y productos sanitarios. O sea que tanto aquellos medicamentos como sustancia activa y productos sanitarios que pueden ser elaborados y dispensados por vía de una fórmula magistral que vimos anteriormente, que son aquellas recetas o tipos de recetas magistrales que pudimos ver, y pueden dispensar aquellos medicamentos que van a brindar las informaciones competentes sobre lo mismo, o sea, sobre el mismo medicamento o acción terapéutica. Tenemos las farmacias comunitarias, según su concepto, internacionalmente,
acepta lo que es la finalidad de la que son la farmacia, con una vocación de servicio hacia la comunidad. Aquí cuando hablamos de esas farmacias comunitarias nos referimos a un entorno social o a aquellos pacientes que necesitan los medicamentos para tratar lo que son las enfermedades o seguridad y la calidad que puede brindar el fármaco. Aquí nos vemos o nos vamos a relacionar con aquellas farmacias que están en aquellos lugares comunitarios muy bajo recursos, que normalmente yo, un ejemplo, si tengo la protesta de vender unos medicamentos para poder ayudar a esas personas, entonces ahí sí tenemos lo que son las farmacias comunitarias. Tenemos otros tipos de farmacia, que son las hospitalarias y las clínicas. La hospitalaria tiene la misión de apoyar ciertas actividades en el área clínica quirúrgica de los hospitales, añadiendo lo que es el valor del proceso de la atención a los pacientes. Y la clínica no es más que aquella disciplina de la ciencia de la salud donde las industrias farmacéuticas promocionan por vía de la atención al paciente. O sea, que en la clínica nos vamos refiriendo a lo que son aquellos medicamentos que son promocionados por los visitadores médicos. Y aquí en la hospitalaria es que hay una farmacia hospitalaria, pero es con la finalidad de aquellas intervenciones quirúrgicas que se puedan realizar a los pacientes. El auxiliar de farmacia, o sea, cada uno de nosotros al momento de tener nuestra certificación, somos aquellas personas que realizamos las operaciones de dispensación. Recuérdense que dispensación es el momento que yo voy a dispensar lo que es un producto, tanto farmacéutico como sanitario y productos médicos, que se van a encargar de ayudar a lo que es el farmacéutico o el químico farmacéutico, que viene siendo la encargada de esa área para la recepción, atención al cliente, preparación de la fórmula, los pedidos de laboratorio y ayudar a lo que es el químico farmacéutico en todo lo que es el ámbito del trabajo. O sea, que ustedes van a estar en la capacidad de interpretar las recetas médicas, dispensar los medicamentos, facturar lo que son los productos farmacéuticos y tener un control sobre el stock o pedidos de farmacéuticos que normalmente que las farmacias se conoce en otros países como droguería. O sea, cuando usted ven pedidos de droguería, no es que van a utilizar medicamentos psicofármacos o estupefacientes que sí lo van a poder ver, pero ustedes recuerden que lo vimos anteriormente que son los encargados del área de farmacia, que son los supervisores o técnicos de farmacia que van a trabajar con esos pedidos. Ustedes no están calificados en despachar esos pedidos. Sí hay momentos que nosotros podemos visualizar, socializarnos con lo que es la indicación, pero la encargada y la responsable de dispensar esos medicamentos cuando son de usos controlados. Pero sí ustedes van a estar en la capacidad de interpretar, que podemos visualizar en el tema pasado o asignación pasada, módulo pasado, la interpretación de la receta médica, la dispensación de los medicamentos y la facturación y el tener el control de los esto o vitrina o anaqueles de los medicamentos que tenemos que tener pendiente, que lo vamos a ver en el módulo que viene, que son en la parte del almacenamiento que debemos tener en cuenta en el stock, aquellos medicamentos que están próximos a vencer, aquellos medicamentos que son organizados por orden alfabético, por orden comercial, entre otros. Y teniendo en cuenta también los pedidos que se van a hacer según los medicamentos que son despachados o los faltantes en lo que es el stock de medicamentos.
vamos a visualizar un pequeño video de terminologías médicas, que no es más que aquella técnica que nosotros utilizamos para estudiar lo que es la reacción y el orden de la causa y aquellos efectos que pueden influir en lo que es la salud o una enfermedad. ¿Se puede proyectar el video? Aún no, maestra. ¿Eh? Aún no. Se convirtió. Pero un momentico. Durante un año en mi casa, mi familia, EUDE me ha ayudado bastante en mi carrera y mi crecimiento profesional, conocer muchas más personas de diferentes países. Creí en EUDE y dije, pues tengo un tesoro en mis manos. Valgo, o sea, mi conocimiento vale, esto vale. Cómo trabajar en equipo. Hola mundo, hola gente, sean bienvenidos una vez más a Principios de Medicina. El día de hoy hablaremos cómo podemos entender mejor el mundo este de la salud, ya sea de medicina, de enfermería o de lo que sea, todo lo que esté relacionado con el mundo de la salud. Sin más enrollarme, comenzamos. En este video he traído algo que se llama terminología médica, que esta terminología médica es indispensable para todo el área médica y el área de la salud. Y básicamente esta terminología médica se utiliza para conceptos que están relacionados con el mismo área. Por ejemplo, cardiopatía y cardiomegalia. Podemos incentivar que ambos términos vienen del área esta de la cardiología, es decir, del corazón. En este caso, si tú vas a Google o cualquier navegador y buscas qué es cardiopatía y qué es cardiomegalia, obviamente está bien buscar en cualquier navegador, pero vas a tardar un poco más de tiempo. En este caso, con esa terminología médica, puedes sacar el significado de estos dos términos. En este caso, la mayoría de los términos médicos están compuestos por lo que sería una raíz, un prefijo y un sufijo, que la mayoría de los términos médicos derivan de las principales lenguas que fueron el griego y el latín. En este caso, la raíz es la parte principal del término, el prefijo es el elemento que está antes de la raíz y el sufijo es el elemento que está después de la raíz. Los siguientes términos médicos que te voy a dar con toda su definición para que puedas sacar términos más fácilmente son los términos básicos que te van a ayudar mucho. En este caso vamos a empezar con el término adenoma, que es de raíz griega, que la raíz griega sería aden, que aden significa glándula y oma significa tumor. Entonces la definición sería tumor glandular. El siguiente término sería adenectomía. Como ya mencioné, aden es glándula y ectomía es extirpación. Entonces se refiere que es una extirpación de un ganglio o glándula. El siguiente término sería aerobio. Aéreo significa aire, bio significa vida. Entonces se refiere a un organismo que vive solamente en presencia del aire. El siguiente término sería angiotomía. Angio significa vaso, en este caso vaso sanguíneo. Tomía se refiere a un corte o una sección.
entonces sería disección de los vasos sanguíneos. Toma muy en cuenta cuando te refieres a una ectomía, que era una extirpación, y tomía, que es un corte. El siguiente término sería artritis. Art significa articulación, itis es inflamación, entonces sería inflamación articular. El siguiente término sería artralgia. Articulación, algia se refiere a dolor, entonces sería dolor en la articulación. El siguiente término sería cardiomegalia. Cardio es corazón, megalia es crecimiento exagerado, entonces sería un crecimiento exagerado del corazón. Cardiopatía, cardio sería corazón, patía se refiere a enfermedad, entonces es una enfermedad que está relacionada con el corazón. El siguiente término sería cefalalgia. Cefal es cabeza, algia, pues ya lo había mencionado que era dolor, entonces se refiere a dolor de cabeza. El siguiente término sería cefaleografía, que cefal era cabeza y grafía se refiere a escribir, entonces más que todo se refiere a una radiografía de la cabeza. El siguiente término sería cervical. Cervi es cuello, al es perteneciente a, entonces es algo que está relacionado con el cuello. El siguiente término sería cervicouterino. Cervi era cuello, uterino era útero, se refiere al cuello uterino de la mujer. El siguiente término sería colecisto. Cole se refiere a bilis, cisto se refiere a vesícula vejiga. Entonces, es la vesícula biliar. El siguiente término sería colecistografía. Cole, bilis, grafía, se refiere a un registro de trazos. Más que todo se refiere a un registro gráfico de la vesícula biliar. El siguiente término sería contraectomía. Contro es cartílago, ectomía, acuérdate que es extirpación. Entonces se refiere a una extirpación de algún cartílago. El siguiente término sería condroma. Condro, cartílago, oma era tumor, entonces se refiere a un tumor cartilaginoso. El siguiente término sería citoscopía. Cisto era vejiga, oscopía es un examen visual. Más que todo es un examen visual de la vejiga. El siguiente término era cistitis. Cisto, vejiga, itis, inflamación. Inflamación de la vejiga. El siguiente término sería citología. Cito es célula, logía es el estudio, entonces se refiere al estudio de las células. El siguiente término sería eritrocito. Eritro es rojo, cito era célula, entonces se refiere a una célula roja que también es conocida como los glóbulos rojos. El siguiente término sería dactilar. Dáctil es dedo y ar es perteneciente a, entonces es algo que está relacionado con los dedos. El siguiente término sería dactilomegalia. Dáctil es dedo, megalia, recordemos que es crecimiento exagerado, entonces se refiere al crecimiento exagerado de los dedos. El siguiente tiene a dermatitis. Derma es piel, itis es inflamación, entonces es inflamación de la piel. El siguiente término es dermatología. Derm es piel, logía es estudio de, entonces se refiere al estudio de la piel. El siguiente término sería enterocele. Enter es intestino, cele es una hernia, entonces se refiere a una hernia intestinal. El siguiente término sería enterocolitis. Entero, intestino, itis es inflamación, entonces se refiere a inflamación ya sea del intestino delgado o del intestino grueso. Se refiere a esplenergia. Splen se refiere al vaso, vaso del órgano que tenemos en nuestro cuerpo, y algia se refiere a dolor, entonces sería dolor en el vaso. El siguiente término sería una esplenectomía. Splen, vaso, ectomía, extirpación. Se refiere a la extirpación del vaso. El siguiente término sería glucosuria. Gluco es glucosa, uria es la orina. Se refiere a que tiene glucosa en la orina. El siguiente término sería hiperglicemia. Hiper es excesivo, glicemia es sangre. Entonces es el aumento de la glucosa en sangre. El siguiente término sería hematemesis. Hemat es sangre, mesis es vómito. Entonces se refiere a vómito de sangre. El siguiente término sería hematopoiesis. Poiesis es hacer y hemato pues es sangre, entonces es la formación o producción de la sangre. El siguiente término sería hepatitis. Hepat sería hígado, itis es inflamación, entonces sería inflamación del hígado. El siguiente término sería hepatolisis. Hepat es hígado, lisis es destrucción, entonces se refiere a destrucción de las células del hígado. El siguiente término sería histerectomía. Hister es útero o matriz y ectomía es extirpación, entonces sería extirpación del útero. El siguiente término sería histerorrafia. Rafia es una sutura, hister es útero, entonces sería una sutura en el útero. El siguiente término sería leucocito. Leuco se refiere a blanco, cito es célula. Son las células blancas, también conocidas como los glóbulos blancos. El siguiente término sería la leucopenia. Penia es disminución, leuco es blanco. Entonces se refiere a que es disminución de los glóbulos blancos. El siguiente término es lipectomía. Lip es grasa, ectomía es extirpación. Extirpación del tejido graso o adiposo. El siguiente término sería un lipoma. Lip es grasa, poma es tumor, entonces se refiere a un tumor de grasa. El siguiente término sería litiasis. Lit es piedra y asis es presencia. Entonces se refiere a presencia de piedras o también se le puede llamar cálculos. El siguiente término sería litoscopio. Oscopio es aparato para examinar algo y lit es piedra. Entonces sería un instrumento para checar si hay un cálculo o una piedra. El siguiente término sería meningitis. Mening es membrana, itis es inflamación. En este caso sería inflamación de las membranas meningias.
El siguiente término sería meningococo. Coco es una bacteria, entonces, y mening era una membrana, sería un microorganismo agente en la meningitis. El siguiente término sería metritis. Metr también se puede referir a útero o matriz, itis pues es inflamación, entonces sería inflamación del útero o matriz. El siguiente término sería metrorragia. Ragia es escurrimiento o sangrado, entonces sería el sangrado de la matriz o del útero. El siguiente término sería miocardio. Mio es músculo, cardio es corazón, entonces se refiere al músculo del corazón. El siguiente término sería mialgias. Algia, recordemos que es dolor, mio es músculo, entonces se refiere al dolor muscular. El siguiente término sería nefroesclerosis. Nefro hace referencia al riñón, esclerosis es endurecimiento, entonces sería el endurecimiento del riñón. El siguiente término sería nefropatía. Nefro, riñón, patía, enfermedad, entonces sería una enfermedad del riñón. El siguiente término sería oftalmia. Oftalm es ojo, ia es enfermedad de, entonces sería una enfermedad relacionada con los ojos. El siguiente término sería oftalmología. Oftalmo, ojo, logía, estudio de, entonces sería el estudio de los ojos. El siguiente término sería osteomalacia. Osteo es hueso, malacia es reblandecimiento, entonces sería un proceso que más que todo reblandece el hueso. El siguiente término sería osteocito. Osteo es hueso, cito es célula, células del hueso. El siguiente término sería neumonía. Neumo es pulmón, IA es enfermedad de, entonces sería enfermedad del pulmón. El siguiente término sería neumococo. Neumopulmón, coco, recordemos que la bacteria, entonces sería una bacteria que está presente en cualquier enfermedad de los pulmones, ya sea una neumonía. El siguiente término sería proctología. Procto se refiere a recto, logía, estudio de, entonces sería el estudio del recto. El siguiente término sería proctoscopía. Procto recto, oscopía examen, un examen del recto. El siguiente término sería psiquiatría. Psic es la mente, psiquiatría está relacionado con la medicina, entonces sería medicina relacionada a la mente. El siguiente término sería psicología. Psic, mente, logía, estudio de, sería el estudio de la mente. El siguiente término sería piógeno. Pio es pus, geno es formación de, entonces sería algo que forma la pus. El siguiente término sería piodermitis. Derm es piel, itis es inflamación, pio es pus, entonces sería inflamación purulenta de la piel. El siguiente término sería visceral. Vis es órgano, al es perteneciente a, entonces se refiere perteneciente a un órgano o una víscera. El siguiente término sería visceroptosis. Tosis es caída y víscer es órgano o víscera, entonces sería caída de las vísceras o de los órganos. El siguiente término sería quiromegalia. Quiro es mano, megalia es crecimiento exagerado de algo, entonces sería crecimiento exagerado de la mano. El siguiente término sería quiroplastía. Plastía es reparación plástica, quiro es mano, entonces sería reparación plástica de la mano. El siguiente término sería analgesia. An es sin, analgesia es dolor, entonces se refiere sin dolor. El siguiente término sería agalactia. Galactia es leche y an es sin, entonces se refiere sin leche. El siguiente término sería antisepsia. Anti es contra, sepsia es putrefacción, sería un procedimiento que excluye muchos gérmenes. El siguiente término sería antipirético. Anti es contra, pirético es relacionado con la fiebre, entonces se refiere a un medicamento que es contra la fiebre. El siguiente término es bradicardia. Bradi es lento, cardia es relacionado con el corazón, entonces se refiere a un latido cardíaco lento. El siguiente término sería bradilalia. Lalia es más que todo relacionado con el lenguaje y bradi es lento, entonces sería un lenguaje lento. El siguiente término sería circuncisión. Circun es alrededor, cisión es una incisión. Entonces es una incisión en círculo. En este caso la mayoría de esas, la circuncisión se termina haciendo alrededor del prepucio. El siguiente término sería dismenorrea. Dis es difícil, menorrea es flujo menstrual, entonces sería una menstruación dolorosa. El siguiente término sería disfagia. Fagia es ingerir o comer. Dis era difícil, entonces se refiere a dificultad para ingerir o comer. El siguiente término sería ectopía. Ec sería fuera, topía sería lugar. Se refiere a fuera del lugar. El siguiente término se refiere a ectodermo. Dermo es piel y ecto era fuera. Entonces se refiere, es una hoja que termina desarrollando más que todo el sistema nervioso del embrión o del feto. El siguiente término sería endocarditis. Endo es dentro, car es corazón, itis es inflamación. Entonces sería inflamación de la hoja interna del corazón. El siguiente término sería endocrinología. Crino es secretar, logía es estudio de. Entonces sería el estudio de las secreciones internas. El siguiente término sería epidermis. Epi es sobre, dermis es piel. Entonces sería la capa externa de la piel. El siguiente término sería epigastrio. Gastro es estómago, epi es sobre. Entonces sería la región situada sobre el estómago. El siguiente término sería eumnea. Eu es normal, nea es respiración, entonces se refiere a respiración normal. El siguiente término sería eutérmico. Térmico es relacionado con la temperatura y eu es normal, entonces sería temperatura normal. El siguiente término sería hemiplegia. Hemi es mitad, plegia es parálisis, sería la parálisis de la mitad del cuerpo. El siguiente término es hemitórax. Tórax es referente al tórax, obviamente, y hemi la mitad, entonces sería la mitad del tórax.
El siguiente término se refiere a heterocromía. Hetero es diferente, cromía es color, entonces se refiere diferente color. El siguiente término es hipertermia. Hiper es excesivo, termia es temperatura, entonces se refiere a una temperatura excesiva. El siguiente término es hipertensión. Hiper es excesivo, tensión es relacionada con la presión arterial, entonces es una presión arterial alta o excesiva. El siguiente término es hipodérmico. Hipo es bajo, dérmico es piel, entonces está por debajo de la dermis. El siguiente término es hipoglicemia. Glicemia es azúcar, hipo es bajo, entonces es bajo nivel de azúcar en la sangre. El siguiente término es infraumbilical. Infra es abajo, umbilical es referente al ombligo, entonces es algo que está por debajo del ombligo. El siguiente término es intervertebral. Inter es entre, vertebral es referente a las vértebras, entonces es algo que está entre las vértebras. El siguiente término es multípara. Multi es muchos, para es partos. Una mujer que ha tenido muchos partos. El siguiente término es multicelular. Multi es muchos, celular es referente a las células, entonces está compuesto de muchas células. El siguiente término es orofaringe. Oro es boca, faringe está relacionado con la faringe, entonces es la boca y la faringe. La orofaringe sería una parte de la boca. El siguiente término es periosteo. Peri es alrededor, osteo es referente al hueso, entonces es una membrana que está alrededor del hueso. El siguiente término es perioperatorio. Peri es alrededor, operatorio es referente a la cirugía, entonces son acciones que se realizan alrededor de la operación. El siguiente término es polifagia. Poli es muchos, fagia es comida. Entonces, es mucha hambre. El siguiente término es poliuria. Uria es orina, poli es mucho. Se refiere a mucha orina. El siguiente término es posparto. Post es después, parto es referente al parto. Entonces, es un periodo después del parto. El siguiente término es posoperatorio. Operatorio se refiere a la operación y post es después, entonces se refiere después de la operación. El siguiente término es preanestesia. Pre es antes, anestesia es medicamento para quitar la sensibilidad, entonces es antes de aplicar anestesia. El siguiente término es sublingual. Sub es debajo, lingual es lengua, entonces debajo de la lengua. El siguiente término es taquicardia. Taqui rápido, cardia es corazón. Se refiere a un latido de corazón rápido. El siguiente término es taquipnea. Pnea es respiración, taqui rápido es una respiración acelerada. El siguiente término es retroauricular. Retro es hacia atrás, auricular es referente a la oreja, entonces es detrás de la oreja. El siguiente término es apendicectomía. Apéndice está relacionado con el apéndice y ectomía es una extirpación, entonces sería una extirpación del apéndice. El siguiente término es anemia. An es sin, hemia es sangre, entonces se refiere sin sangre, se refiere a que no tiene suficiente sangre. El siguiente término es patogénico. Pato es enfermedad, génico es origen, entonces se refiere al origen de la enfermedad. El siguiente término es hemorragia. Hemo es sangre, ragia es derrame, entonces es salida abundante de la sangre. Y así podríamos seguir con muchos más términos médicos, pero con estas bases puedes sacar términos que escuches, no sé, en tu clase, o que escuches a alguna persona que diga un término. Con estas bases tú puedes ser capaz de sacar el significado de un término en vez de ir a buscarlo en un libro o en Google o lo que sea, tú lo puedes sacar con estas bases, con los prefijos, los sufijos y las raíces. Eso sería todo por el video de hoy. Deja tu like si te gustó, suscríbete que no cuesta absolutamente nada y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de principios de medicina. Adiós. Ahí pudimos visualizar ciertas terminologías médicas que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y ahí tienen el link para que más o menos vuelvan y socialicen y puedan tenerlo para que siempre se les quede cuando vean cierta sintomatología o ciertos términos médicos y puedan socializar. Aquí tenemos 7 pasos que deben tener en cuenta en la terminología médica. El primero es seguir lo que es el diccionario de terminología médica. El segundo es aprender las partes básicas de lo que son las palabras, que pudimos visualizar en el video, lo que es raíz, sufijo y prefijo, que ya tuvimos lo que es el proceso en cuanto a lo que es el video. Comprender lo que es la raíz, el prefijo y el sufijo. Crear lo que son las palabras según el significado que nos den tanto lo que es el prefijo, sufijo y el fijo. Tenemos aquí son las prácticas de pronunciación que pudimos ver anteriormente. Aquí tenemos artroscopía,
tenemos artrosis y biopsia, electrocardiograma, o sea, dividiendo lo que son las por sílaba, podemos tener una buena pronunciación hasta que nos sentamos, o sea, podamos decirlo sin tener que equivocarnos, pronunciarla sin equivocarnos. Aquí vamos a hacer una pequeña actividad, me gustaría que participen según lo que es la terminología médica. Aquí tenemos al lado izquierdo, tienen lo que es los prefijos y al lado derecho tienen lo que es o sea, los términos médicos. Vamos. ¿A qué pertenece hepatitis? Vamos, chicos. Vamos, sin miedo, vamos. Yo creo que hepatitis era itis, era inflamación, ¿no era? Claro que sí, perfecto. Vamos. Y dame ver. Inflim eh, eh, Epa era hígado, no me acuerdo. Pero creo que era inflamación del hígado entonces. ¿O no? Eh, no, No me histología, acuerdo. ¿Eh? histología es No, eh, yo sé que itis significa inflamación. como hepatitis, artritis, son esas que tenemos ahí, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Artritis era inflamación de las articulaciones. Ajá. Así. Pero hepatitis Es se me olvidó. inflamación del páncreas, del Del hígado. hígado. Ah, Ajá. ok. Digo Sí, más. sí, vamos. La fototerapia, que es así, bueno, esa sí estaba difícil, pero creo que era, eh, ay, no me acuerdo de la fototerapia. La fototerapia no era la ciencia o estudio que se realizaba. Esa era la ciencia. Sí, sí, es parte de lo que es una ciencia, o sea, una enfermedad, porque es un estudio que se va a hacer. Ajá, yo pensaba que la histología, esa sí era la ciencia que estudia los tejidos del cuerpo. ¿Y qué Esa más? sí. Hay otra también. La morfología, Claro. que también estudia la forma y la estructura de los organismos. Ujú. Y las Y demás son, bueno, la micosis, ¿no es? Micosis. La micosis era causa hongos, algo así. Enfermedad causada por hongos. No. sí, claro. Ah. Y la microcirculación, ya que esa era la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos más pequeños. Ajá. Y tenemos lo Ya. que es bradicardia, que también pertenece a una enfermedad que se debe a los latidos, A la del corazón no era. ajá, a los latidos lentos. Sí. Ya. ¿Y la fototerapia cuál era, profe? Es el estudio que se realiza o sea, un estudio que se realiza para diagnosticar lo que es una enfermedad. Ok. Vamos, aparte de Argentina, vamos. Vamos, que aquí hay más. Taquicardia, ¿qué quiso decir cuando hablamos de taquicardia? Taqui, vamos a Argentina.
La taquicardia era la aceleración rápida del corazón. Excelente. Cuando hablamos de otitis, vamos, otro compañero. La otitis es una inflamación en el oído. Inflamación del oído. Y postquirúrgico. El postquirúrgico es antes de una cirugía. Después. Post después de Sí, cirugía. después, disculpe. Post es después y cirugía es un proceso quirúrgico. Aquí también vemos parte de lo que es el proceso quirúrgico, terminologías médicas. Cuando hablamos, aquí vemos otro también en terminologías médicas, podemos visualizar como antiinflamatorio es anti lo que son procesos inflamatorios. Tenemos ya de lo que es la hipotensión, que lo podemos ver también. Hipo trata de lo que es bajo y tensión va a depender del área cardíaca. Y así sucesivamente. Aquí vemos también angina y otras terminologías dentro de lo que pudimos visualizar anteriormente con el video. Vamos a hablar también de ciertas terminologías, pero en el área de lo que es la farmacia. Dentro de lo que es la vía de administración, terminología según la dosis que se va a administrar el medicamento. Aquí podemos ver kg, que es kilogramos, ng, que es nanogramos, tenemos g, que es gramos, tenemos mg, microgramos, tenemos ug, que es microgramos, litros, que es la L, tenemos mililitros, que es ml, tenemos UL, que es microlitro, tenemos lo que es intramuscular, que es IM, intravenosa, IB, tenemos subcutánea, que es SC, tenemos sublingual, que es SL. Aquí, cuando hablamos de metros cuadrados, tenemos lo que es D cuando hablamos de día, H cuando hablamos de horas, cuando hablamos de minuto es MIM, MIN. Tenemos lo que es semana, que es SEM, tenemos lo que es ACV, que es el accidente cerebrovascular. Tenemos los llamados AINE, que son antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos BCG, que es el bacilo de Carmeni-Krenz, que eso es lo que conocemos, la primera vacuna que se le pone al bebé al nacer. Tenemos el DIU, que es el dispositivo intrauterino. Tenemos ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Tenemos el
SG, que es electrocardiograma, también EKG, que es el electro. Cuando hablamos de ECG, es electrocardiograma. Y cuando hablamos de EKG, hablamos de electrocardiograma. Tenemos lo que es EPOC, que es una enfermedad obstructiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos TH, que es hipertensión arterial. Aquí vamos a ver otras terminologías médicas, que ICC, que es insuficiencia cardíaca congestiva, y ECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esos son medicamentos que se utilizan exclusivamente en el área de la hipertensión o en el área cardíaca. Tenemos lo que es IAM, que es el infarto agudo del miocardio. También lo podemos visualizar como IMA, o sea que sería infarto del miocardio agudo, o sea, se invierte lo que son las, aquí la palabra, aquí dice IAM porque es infarto agudo del miocardio. Si tuviera IMA, dijera infarto del miocardio agudo. Tenemos IRA, que va a depender, aquí hablamos del sistema renal, pero también podemos visualizar una insuficiencia respiratoria aguda. Por eso hay que visualizar en qué parte anatómicamente se encuentra lo que es la insuficiencia. Porque también encontramos insuficiencia venosa y insuficiencia aórtica. Todo eso va a depender lo que es el área anatómica donde se encuentran esas insuficiencias. Tenemos OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Tenemos PA, que es hipertensión arterial. Tenemos PNI, que es el Programa Nacional de Inmunización. Tenemos el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tenemos el CNC, que es el sistema nervioso central. TB, que es tuberculosis, como se escucha. Tenemos el UCI, que es la unidad de cuidados intensivos. Tenemos VIH, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida. Tenemos DH, que es diagnóstico hospitalario. Tenemos SM, que es especial control médico. Tenemos lo que es EFG, que es especialidad farmacéutica genérica. Tenemos EFP, que es especialidad farmacéutica publicitaria. Y TLD, que es el tratamiento de larga duración. Aquí vemos otras partes de lo que son las terminologías médicas o abreviaturas de terminologías médicas según sus iniciales y según lo que es lo que indica o refleja aquellos términos médicos. Aquí vamos a ver las abreviaciones o terminología según la forma de administración. Aquí podemos ver cuando hablamos de gota, EGTOS. Cuando hablamos de por ciento, se pueden poner en número. Cuando hablamos de cap, hablamos de cápsula. Con, comprimido. Efervescente. Y lo que es enjuague se pone intacto como se escribe. Tenemos GG, que es grajea, que es un tipo o forma sólida de medicamentos. Tenemos INH, que es inhalación. Tenemos inyección, que se puede poner normalmente o se pone según la vía de administración, que si es IEB, entonces es intravenosa, o si es IA, IM, entonces es intramuscular. Tenemos HJB, que es jarabe. Tenemos los óvulos que se ponen normales, los parches igual. La solución, que es SOR. Aquí siempre nos tendemos a confundir al momento de nosotros dispensar lo que es el medicamento. Cuando hablamos de supositorio, va P antes de S.
y cuando hablamos de su pensión va S antes de P. Siempre recuerden esa parte de acá. Claro, hasta aquí en lo que es la forma de administración al momento de nosotros ver o interpretar lo que es una receta médica. Aquí vamos a ver según la frecuencia que se administra o la posología en que se administra lo que es el medicamento. Cuando hablamos de O C, hablamos antes de desayuno, comida y cena. O algunas veces se pone D, C, C. O viceversa. Si es desayuno, es C, D, C. Una D y una C. Si es comida, si es desayuno, comida o si es cena. Y ahí se va a interpretar con el paciente y entonces se le va a decir. O puede ser, si es así, cada 8 horas, como la podemos visualizar más adelante, que podía ser cada 8 horas o 3 veces al día, que serían desayuno, comida y cena. Pero no todo el mundo tiene un horario preciso de realizar sus comidas. Tenemos lo que es 4 veces al día, que cuando decimos 4 veces al día, van a ser cada 6 horas. Cuando hablamos de 2 veces al día, es cada 12 horas. Aquí también es otra forma como se puede hablar de hora. Aquí cuando hablamos de meridiano, ponemos dens, minutos, que lo vimos anteriormente, segundos igual, y cuando hablamos cada 6 veces al día, hablamos cada 4 horas. Y cuando hablamos una vez al día, hablamos cada 24 horas. Y como dije anteriormente, cuando hablamos 3 veces al día, hablamos cada 8 horas el medicamento que se va a administrar. Vamos a identificar las diferentes imágenes que vamos a visualizar. Vamos, ¿qué me ayuda? Vamos a identificarla. Las diferentes imágenes, según lo que hemos visualizado, teniendo en cuenta ciertas terminologías médicas y las vías de administración o la forma de presentación o dosificación de los medicamentos. Vamos. ¿Puede repetir, maestra? Vamos a identificarla. ¿Qué podemos visualizar? A ver. Mm, Pero en los términos que aprendimos. No, no, no. Vamos a identificarla. Tranquila. Esto que podemos visualizar acá. Déjame ver, ¿es una quemadura? Puede ser. Un salpullido parece, o Puede hacer un salpullido, sí. Y aquí, la número, toma de muestra de la piel parece. la número 2, sí, es más o menos una toma de muestra, viene siendo una citoscopía o viene a ser algo de lo que es la piel. Ok. La tercera, Un dolor en la rodilla, ¿no? puede ser artrosis, mialgia. Recuérdense que todo lo que termina mialgia es dolor. Lo único Ok. que va a variar lo que es el prefijo, que va a variar lo que es el área que se va a localizar. La siguiente imagen, Debajo de la lengua, ese era. SL, ¿cuál era? ¿Qué vía de administración es esa? Ya, se me olvidó.
Debajo de la lengua, la sublingual. Sí, en el video hasta lo mencionó. Sí, debajo de la lengua, es sublingual. Vamos, aparte de Argentina, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Dónde está Aldo? Aldo habló mucho al inicio y aquí yo no lo siento. ¿Es Aldo, una patilla o una bolita que tiene? Una patilla, ¿verdad? Ah, es sí, una pastilla bajo la lengua, son sí. patillas, ajá. Es exacto. Su vía de administración es tableta y era como igual, algo así, profe. Sí, es sublingual. Sublingual, ¿verdad? Ajá. Ay, Dios, hay que estudiar eso mucho porque eso está medio difícil. Ahí ya ustedes tienen las abreviaciones, que es lo más importante. Aquí vemos lo que es Útero. un útero con un dispositivo, que es el DIU. Aquí tenemos una parte de lo que son procesos quirúrgicos, que son unos puntos. Aquí vemos ciertas pastillas que son efervescentes, como la vitamina C, tenemos el flumicid, el acedir, entre otros. Aquí tenemos los diferentes óvulos o supositorios, que son más supositorios porque se ven mucho más largos. Los óvulos son un Y un poquito más jarabe. pequeños y más ovalados, o sea, como más Okay. y jarabe. Aquí vemos algo del cerebro, el sistema nervioso central. Aquí vemos parte de lo que es la vía digestiva, que vemos la tráquea, o sea, la tráquea no, el esófago y parte de lo que es el estómago. Aquí tenemos jeringa, un parche, tenemos aquí, podemos visualizar también otra parte de lo que son óvulos, un electrocardiograma, tenemos, y esto que nosotros, ay Dios, nosotros lo conocemos mucho, La obesidad. no, esta parte, se llama celulitis. Ah, ok, celulitis. Aquí tenemos el por ciento, tenemos aquí tabletas, tenemos lo que es parte de lo que es la piel, de la dermis, y ahí hablamos de lo que es la vía intramuscular, epidermis, dermis y subdermis. Y aquí vemos ruptura. Vamos a ver el concepto de lo que es medicamento. Eh, los medicamentos son sustancias o compuestos químicos que se utilizan con la finalidad de curar, detener, prevenir las enfermedades o aliviar los síntomas y ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto a esos medicamentos que sirven para curar, mejorar, aliviar sintomatología o una enfermedad? Tipos de medicamentos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que son tres tipos, que pueden ser genéricos, comerciales y esenciales. Dentro de los genéricos son aquellos medicamentos que tienen o se basan en una autorización, lo cual tiene una demostración o un químico bioequivalente según el medicamento que va a ser preautorizado y que se haya expedido en un periodo determinado. O sea, que aquellos nombres genéricos son la sustancia o molécula que componen el medicamento. Doy un ejemplo. Acetaminofén es acetaminofén. Dentro de los acetaminofén podemos ver bioequivalente. Dentro de ello, el winazol, el cinedol, el paracetamol, el Paimax. O sea, eso es lo que quiere decir el bioequivalente, que puede tener varios
sustancia activa va a ser siempre la misma, que es el acetaminofén. Cuando hablamos de nombres comerciales, son aquellos los cuales han experimentado su patente en el mercado y se comercializan con nombres diferentes. Ejemplo, los nombres comerciales siempre van a tener la misma sustancia activa, pero como ya su patente ha expirado, su tiempo de caducidad ha expirado, yo la voy a producir con el nombre que pueda tener. Ejemplo, como pudimos ver, la sustancia activa, que es el acetaminofén, pero le llamé Paimás, le puedo llamar Cinedol, le puedo llamar Winazol, le puedo llamar paracetamol, le puedo llamar Advil, porque son nombres comerciales, o sea, ya esa patente, la persona que la produjo tuvo su tiempo para producir su medicamento, ese tiempo ya expiró y yo, como tengo mi laboratorio y la molécula está ahí, yo lo único que la cojo y le cambio el nombre para que pueda tener un marketing digital más llamativo. Y aquellos lo que son nombres esenciales son aquellos que cubren aquellas necesidades sanitarias en un periodo de una población o un sistema de salud. Aquí nos dice que pueden estar disponibles en todo momento y teniendo en cuenta que va a garantizar la calidad y el precio del producto. Cuando hablamos de nombres esenciales, viene siendo como el motor o el vehículo que tiene ese medicamento para que pueda actuar un poquito más rápido. Que tanto lo que es el nombre genérico como el nombre comercial, después de tener su sustancia activa, yo le quiero agregar ese vehículo o ese motor para que actúe más rápido. Ya el genérico dura más tiempo, pero el comercial yo le voy a poner esta sustancia o esa esencia para que cuando se lo tomen antes de hacer efecto a la 1 o 2 horas, lo hagan media hora, ya que el genérico lo hace en 1 hora o en 2 horas. O viceversa, el genérico lo hace en 5, en 7 horas, yo lo voy a hacer en 2 horas. Que por eso es que la mayoría de los medicamentos se vuelven efectivos, porque tiene esa cobertura de ser esenciales y tienen ese vehículo que va a hacer que actúe al momento de nosotros ingerir el producto, actúe un poquito más rápido a aliviar y mejorar lo que son los síntomas que nosotros estamos presentando en el momento. Aparte de esos tres clasificaciones de medicamentos, la característica. ¿En qué me baso? Si es nombre comercial o si es nombre genérico. La forma farmacéutica en que viene, si viene sólido, si viene líquido, si viene en tabletas, si viene en jarabe, si viene en pasta, si viene en gel. Esa es la forma del medicamento. La indicación terapéutica, que la acción terapéutica, tanto la indicación y acción terapéutica de ese principio activo, o sea, de esa molécula, para qué se va a utilizar, qué finalidad tiene, es para aliviar la gripe, es para aliviar el dolor de cabeza, es para aliviar lo que es un dolor estomacal, es para aliviar un golpe que me di, una inflamación, es para bajar la fiebre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y el principio activo o sustancia activa que tiene, si es acetaminofén, si es diclofenaco, si es ibuprofen, si es una cetericina, si es una loratadina. O sea, la molécula de qué está compuesta o qué tiene esa molécula. Tenemos la contraindicación, las prescripciones, teniendo en cuenta para quienes la pueden consumir o quienes no. La reacción secundaria que puede producir los medicamentos. Siempre le exhorto a cada uno de ustedes que todos los medicamentos tienen reacciones secundarias.
o reacciones adversas. Pasa que nosotros no nos percatamos al momento de nosotros ingerir el producto. ¿Por qué? Porque no leemos el prospecto. Pero al momento, o sea, antes de nosotros ingerir el medicamento, leemos el prospecto, nos damos cuenta que ese medicamento no pudo producir una reacción adversa. La interacción del medicamento, que si se puede ingerir con un medicamento o no, si se puede tomar con un alimento o no, y la vía o la dosis que se va a administrar, si es vía oral, si es vía tópica, si es vía rectal, si es vía intravenosa o intramuscular y la cantidad de veces que se va a ingerir o a tomar lo que es el medicamento. Y teniendo en cuenta la presentación de ese medicamento del laboratorio o de otro laboratorio si tienen la misma acción o sustancia activa. Claro, hasta aquí. Dudas e inquietudes según medicamento, tipos de medicamentos, clasificación, las terminologías que pudimos visualizar, los tipos de farmacia. Está muy claro, profe, pero sería de gran ayuda si usted comparte esa diapositiva para uno estudiarla también, porque está muy interesante el tema. Bueno, no, tranquila, aparte de eso te lo van a tener. Dentro también de la plataforma hay parte de lo que estamos dando aquí. Bueno, sin más preámbulo, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo encuentro. Que descansen, no tienen dudas e inquietudes hasta el momento. No, todo está muy claro, el tema estuvo muy bueno. No, llamada. Bueno, nada, que descanse. Yo sé que Francesca ha tenido un poquito de inconveniente con la conexión, pero ya mañana estará en lo que es en la plataforma para que puedan visualizarlo y puedan socializarlo. Bueno, que descansen. Igual, maestra, buenas noches.